Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos Radio Universitaria en la 101.1 y Televisión Universitaria, medios de la Universidad Técnica del Norte. Este es un programa eminentemente de vinculación a la colectividad, un programa educativo. Los pólipos intestinales cada vez van de menos a más, cada vez son más frecuentes en los hallazgos que tienen los especialistas, como los gastroenterólogos. Esta mañana vamos a hablar sobre los pólipos intestinales con el doctor Richard Carrillo Espín. Doctor, buenos días, qué gusto tenerle acá. Buenos días, doctor. En realidad, que usted va cada vez encontrando más pólipos en el intestino. ¿Cuál es la razón? Así es. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad a través de este medio masivo. Lo que nosotros tratamos de dar a conocer a toda la comunidad son los hallazgos que cada vez tenemos acá, en nuestro medio ambiente, acá en nuestras provincias del norte, inclusive en personas del vecino país, de Colombia, que tenemos muchos pacientes de allá. Los pólipos intestinales, básicamente, ¿qué son estos pólipos intestinales? Todo tipo de elevación hacia la luz intestinal se lo denomina pólipo. Todo tipo, cualquiera que sea el tejido del cual esté compuesto esta elevación. Un crecimiento anormal. Un crecimiento anormal, exactamente. En cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago al estómago, el intestino delgado y en el colon, que es uno de los lugares que con más frecuencia últimamente nosotros hemos estado encontrando acá, tanto en la, como le digo, en nuestro medio ambiente, ¿no? Estos pólipos intestinales, por lo general, hemos estado encontrando en pacientes sobre los 60 años. Eso es lo que nos reporta básicamente la literatura, la estadística, pero acá se está dando también otro fenómeno. Yo no sé si sea que nosotros estamos cada vez mucho investigando cada vez más a los pacientes. Tanto es así que hemos encontrado desde niños 3, 4 años. Y justamente tenemos unas imágenes, doctor. Exactamente. Es un pólipo, ¿no? Sí, y podemos Niños tener también. variedades, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, una sintomatología clásica desde los niños hasta los adultos. Niños que tienen proctorragias, rectorragias, es decir, Sangre. realizan la deposición con sangre, ¿sí? Van al médico pediatra, el pediatra tiene la obligación obviamente de investigar un poco más de por qué estas rectorragias, por qué estas proctorragias, y si ya no se encuentra una causa tan fuerte o tan fiel, el médico gastroenterólogo tiene la obligación de realizar una colonoscopía, ¿sí? E investigar si hay o no pólipos desde los niños hasta cualquier edad, obviamente, de pacientes adultos, ¿no? ¿Hay antecedentes hereditarios? En algunos tipos de pólipos sí. Existe, por ejemplo, enfermedades polipósicas familiares, ¿sí? En el cual eso ya es una situación muy dramática, porque por lo general los pacientes terminan sí o sí en un cáncer de algún trayecto gastrointestinal. Pero por suerte, los que no tienen la tendencia familiar, los que no tienen esta situación genética, son pólipos aislados, ¿sí? Como puede ver, por ejemplo, es una familiar, ¿no? Tenemos pólipos, pero por todo lado. Gran cantidad. Entonces, por lo general lo hemos encontrado en intestino delgado, en el duodeno. Hay que tratar de extirpar todos los que se pueda. Afortunadamente ya el método son mínimamente invasivos. Y enviar al laboratorio. Sí, todos son estudiados. Los pólipos hay que clasificarlos de dos maneras. Los que son hiperplásicos, que por lo general son muy pequeños, de una característica no tan desagradable, por ejemplo, visualmente, estos son feos, los que estamos viéndole aquí en la cuestión de la pantalla. Pero los hiperplásicos por lo general son pequeños, igual hay que extirparlos, pero no tiene la tendencia a malignizar. Mientras que los que estamos viendo en las gráficas, casi la mayoría tienen una tendencia adenomatosa, es decir, un tejido que puede llegar a malignizar. Y si estos tejidos adenomatosos aparte son vellosos, es decir, tienen unas vellosidades dentro de la cuestión del pólipo histológicamente, también es más seguro que puedan degenerar en un cáncer, ¿sí? Entonces, tenemos la secuencia: pólipo adenomatoso, cáncer.
¿sí? No tenemos otra circunstancia, es decir, no es que un pólipo adenomatoso tal vez nos llegue a ser un cáncer. Mire que cerca del 80-90% de los pólipos adenomatosos llegan a ser un cáncer, ¿sí? Entonces, estamos obligados a extirpar, obviamente, estos pólipos, ¿sí? No son de frecuencia, por ejemplo, encontrar uno, es raro. ¿Sí? La gran mayoría de pacientes tienen más pólipos dentro de su trayecto. Si se llama, por ejemplo, a nivel de lo que es el colon, los lugares de mayor frecuencia donde estos se encuentran es en la parte distal del colon, en el recto, en el sigma, en el colon descendente. Pero siempre que encontremos un pólipo, como menciono, hay que realizar una colonoscopía completa para determinar que no existan más pólipos. ¿Sí? Y en el estómago también, estudiar estómago y lo que es intestino delgado. Doctor, una pequeña pausa porque nos llegan mensajes. Doctor, buenos días. ¿Por qué se dan estos pólipos en el intestino? ¿A qué se debe? ¿Tiene que ver con la alimentación? Gracias. Ya, muy bien. Yo creo que la situación genética tiene una parte fundamental, sin embargo, estos pólipos son generados inclusive al azar. ¿Sí? Elevaciones que comenzaron a desarrollar mayor crecimiento de células a nivel de cualquier parte del intestino, sin tener un factor predisponente para su formación, que esto es lo peor. O sea, usted dice, por ejemplo, yo me alimento bien, no tengo ningún problema, que nos ha sucedido, pacientes que vienen a investigarse por otra circunstancia. Qué sé yo, una diarrea crónica, un sangrado que por ahí tuvo esporádicamente. Nosotros realizamos los exámenes de ley, una endoscopía o una colonoscopía y encontramos los pólipos, ¿sí? Lo que sí hay que determinar que ningún pólipo que nosotros encontremos en el trayecto gastrointestinal puede quedar ahí. Tienen que ser extirpados. Suelen ser pero muy aislados los casos en los que se puede quedar un pólipo, en el que nosotros macroscópicamente y con los equipos que creo que manejamos ahora ya los gastroenterólogos, tenemos la capacidad de tener una visualización casi microscópica, que determinemos que sea un pólipo hiperplásico, tomamos una biopsia y tal vez lo dejamos ahí para nuevamente más adelante hacer un seguimiento, ¿no? Con el pasar del tiempo. Pero todos los pólipos en general tienen que ser extirpados del organismo, obviamente del tránsito intestinal, ¿sí? Porque tienen la tendencia, repito, de seguir la secuencia adenoma, ¿sí? Por pólipo y enseguida un cáncer. De hecho, nosotros hemos encontrado también, y no sé si por ahí encontremos alguna de las gráficas, me parece que no estaba, ya pólipos que tienen cáncer en sí. Sí, entonces, como ustedes ven, la gran mayoría de pólipos que son pediculados, quiere decir que tienen la forma como de un hongo, tienen su tallo y encima tienen esa cúpula, ¿sí? Estos, por lo general, se los pueden extirpar y cuando se los extirpa, nuestra escuela de formación hace que nosotros extirpemos inclusive algo de tejido aledaño, ¿sí? Con pinzas especiales de polipectomía. Siempre va a haber obviamente un poco de riesgo de que podamos perforarnos el tránsito intestinal, el colon, el estómago, pero hay que correr ese riesgo porque no podemos dejar ningún tipo de celularidad in situ que a larga pueda hacer que regrese un pólipo o que en su defecto alguna de esas células también puedan malignizar, ¿no? Pero en la pregunta dice, ¿cuál es la razón de que existan pólipos? No está muy claro, o sea, en el sentido de que hay un componente hereditario y nada más. Probablemente, sí. Pero sin embargo, usted con sus pacientes, lo primero que dice, bueno, deje de fumar, deje de ingerir alcohol, reduzca carnes rojas, por decir algo, porque parece que el cigarrillo, el alcohol está vinculado con todo este tipo de... Probablemente este tipo de factores, más bien en el caso de los pólipos, son desencadenantes para apresurar o acelerar una celularidad dentro de estos pólipos que son ya adenomatosos. Pero como le había mencionado, nosotros encontramos, por ejemplo, en niños, qué sé yo, 2, 3 años ya tienen sus proctorragias. ¿Sí? Entonces, no podemos explicar en ellos, por ejemplo, sus hábitos alimentarios ni nada, sino, como había mencionado, una situación de azar en el cual dentro de un tubo digestivo, ¿sí? Quitado obviamente este tipo de poliposis familiar hereditaria, ¿sí? Porque existe también, esta otra es una situación de azar en la cual en un segmento del tubo digestivo se dio por crecer mayor celularidad,
¿sí? Y formar estos tipos de pólipos, ¿sí? Ahora, para poder extirpar estos pólipos, depende también de la forma que tenga este pólipo. Los que tienen esta forma de hongo con tallo, ¿sí? Con su cúpula y todo, son mucho más fáciles de extirpar. Pero existen unos pólipos que se los denomina sésiles, que están pegados completamente, ¿sí? A la pared intestinal, que nosotros con técnicas especiales tenemos que elevar un poco este pólipo para poder extirparlos. ¿Sí? Generan mayor riesgo, obviamente, pero yo creo que la experticia, obviamente, de la persona que realiza este tipo de procedimientos va a ser muy importante. ¿Sí? Doctor, en los exámenes que a sus pacientes les somete con la endoscopía, vamos a hacer una pausa porque tenemos otra pregunta. Doctor, buenos días. ¿Existe algún síntoma para poder darse cuenta que se tiene pólipos en el intestino? ¿Hay molestias, estreñimiento, dolor? Bueno, como les había mencionado, los pólipos a veces tienen tamaños muy pequeños, es decir, inclusive, qué sé yo, menores de 1 centímetro y todo, y no generan nada de síntomas, ¿sí? Al inicio. Pero algunos otros, en cambio, lo que generan, la mayoría que se encuentran en el colon y en colon distal, generan deposiciones con sangre. Cuando vemos nosotros un paciente en la consulta externa, cualquiera que sea el médico, desde consulta general, familiar o ya de especialidad, si tenemos un paciente con proctorragia, con sangrado en la deposición, tiene que ser investigado siempre con colonoscopía. Esa es nuestra escuela. Así se encuentra una justificación, así usted encuentra unas hemorroides que probablemente está sangrando o una fisura anal y todo, pero tiene que ser sometido a una colonoscopía. Porque esta situación, qué sé yo, se da un tratamiento para un hemorroide o algo, para el sangrado, pero esa no fue la causa, porque los pólipos suelen dejar de sangrar también, ¿sí? Y seguir progresando. Entonces, es muy fácil. Paciente que tiene deposiciones con sangre, tiene que realizarse una colonoscopía. Ya no hay otro tipo de, digamos, de investigación, hay que llegar a ese tipo de examen, ¿sí? Porque el dolor, yo he visto pólipos de cáncer de colon con dolor. Sí, eso ya a veces son avanzados, ¿no? Están avanzados pero claro, doctor, cuando usted hace la endoscopía, llega hasta la segunda porción de duodeno. Ya. Exactamente. Cuando hace la colonoscopía, llega hasta colon ascendente. Sí, llegamos obviamente hasta muchas veces canalizar la parte distal del ilion, ¿no? Que ya es el intestino delgado. Ya. ¿Y el resto de porción de intestino? Mire, la ventaja que en porcentajes, estadísticamente, nosotros tenemos, en primer lugar, siempre vamos a encontrar más pólipos a nivel de lo que es el colon. Y del colon, en el intestino grueso, por lo general vamos a encontrarlo en la parte más distal, que es más fácil investigarla. En segundo lugar, vamos a encontrar pólipos que se encuentran en estómago. Tercer lugar, tendríamos ya la cuestión de duodeno, ¿sí? Y en esófago. Cuando encontramos en duodeno, muchas veces, dependiendo de la caracterización que tenga este pólipo, nos vemos en la obligación de solicitar otro tipo de exámenes. Una cápsula endoscópica, por ejemplo, para saber si en todo el trayecto gastrointestinal puede haber o no más pólipos, ¿sí? Pero afortunadamente son menos probables estadísticamente en el resto del trayecto, que por lo general no se estudia, ¿no? La cápsula intestinal todavía no la tenemos aquí en Ibar. No, exactamente, no lo tenemos. Pero, sin embargo, claro, tiene sus ventajas de hacer la visualización de todo el recorrido del intestino, pero tiene la desventaja de no poder tomar biopsias. No tomamos biopsias, ¿cierto? Pero sí, es una gran ayuda. Doctor, ¿en qué momento estos pólipos sangran, por ejemplo? Usted conoce nuestra educación en salud, nuestra cultura, donde las personas llegan muchas veces sí a la endoscopía, pero a la colonoscopía hay una resistencia, miedo, temor, dolor. ¿Hasta qué punto sirve la sangre oculta en heces? Mucho, mucho. Este screening de sangre oculta en heces... Que sea unos 3 días, por supuesto. Sí, ahora nosotros estamos haciendo eso, básicamente 3 días seguidos. Muchas veces lo que no sangra un día puede sangrar al siguiente, entonces estamos tratando de investigar de esa manera. Es un screening bastante importante, de costos extremadamente bajos también, y que tiene que ser parte del estudio de una situación de rutina,
porque antes, qué sé yo, en consulta se solicitaba solamente un coproparasitario, pero no se pedía sangre oculta. Ahora es mandatorio pedir, obviamente, este estudio también de sangre oculta positiva. A nosotros nos guía mucho. ¿Sí? Si nosotros tenemos sangrados microscópicos también, es mandatorio la realización de colonoscopía versus endoscopía dependiendo de la sintomatología que el paciente tenga, ¿no? Pero es muy valioso este screening, doctor. Sí, pero lo importante es, le tomaríamos como medidas de prevención de que toda persona, que no solo porque tiene antecedentes en la familia, si la abuelita, la mamá tuvo cáncer de estómago, o pólipos en el estómago, si la mamá, la abuelita, la tía tuvo pólipos en colon, la endoscopía y la colonoscopía debe realizarse de forma preventiva, de rigor. De rigor. En estos pacientes que ya han tenido antecedentes, es una situación de rigor, la realización tanto de endoscopía como también de una colonoscopía. Sin embargo, en lo que es, por ejemplo, la endoscopía, estamos llegando a un punto como llegar, digamos, una comparación en el sentido que las mujeres tienen que realizarse un Papa Nicolau, los hombres un examen de próstata. A esto estamos llegando también en una endoscopía. Yo creo que toda persona menor de 30 o 35 años tiene que por lo menos tener una endoscopía digestiva alta de control, haya o no haya síntomas. ¿Por qué? Porque hemos estado encontrando este famoso Helicobacter pylori como causante de gástrico, ¿sí? De cáncer de estómago, en pacientes asintomáticos que ya han desarrollado un cáncer de estómago. Entonces, la única manera de prevenir, de evitar que un paciente llegue a tener este tipo de patología es investigándolo. ¿Cómo lo investigamos? Con endoscopía o con una colonoscopía. No hay que tenerle miedo a este tipo de exámenes, ¿sí? Hay que realizarnos. Cualquier tipo de lesión polipoidea que nosotros encontremos, se la puede extirpar. Si la extirpamos a tiempo, no tiene ningún riesgo de que pueda desarrollar un cáncer. Pero si dejamos estos pólipos pasar el tiempo, 3, 5, 8 años, no sabemos cuánto, el paciente seguro va a poder terminar con un cáncer. ¿Sí? Entonces el cáncer sí ya va a ser mucho más difícil tratarlo, vamos a tener que resecar todo el intestino. Este tipo de procedimientos, como está viéndolo, doctor, son mínimamente ya invasivos. Ya no necesitamos abrirle al paciente al medio, buscarlo, resecar el colon completamente, dejar el colon hacia afuera, que antes eran cirugías inclusive mucho más dramáticas, más complejas. Ahora lo hacemos. El procedimiento, el paciente si no se va ese mismo día, máximo al siguiente día, pero para hacer sus actividades completamente normales. Y lo otro, pacientes que no han sido bien estudiados, que tienen años de tener estos pólipos, inclusive desde la niñez hasta la edad adulta, son pacientes que vienen con problemas como, por ejemplo, anemia. Sí, están decaídos, no tienen bien su desarrollo, obviamente, de pensamiento, porque estos pólipos sangran de a poco todo el tiempo. Todo el tiempo están sangrando. Los dos tipos de pólipos. Los dos tipos de pólipos pueden ser, obviamente, que están sangrando, ¿sí? Y generan una anemia crónica, ¿sí? Y jamás se los estudia completamente, y como a veces los sangrados no son macroscópicos, o sea, no son abundantes, ¿sí? No se los toma en cuenta. Pero una vez que comienzan a sangrar más y que llaman la atención al paciente, o sea, dice, doctor, sabe que yo fui al baño, hice la deposición, pero me salió muchísima sangre. A todos los pacientes que vemos les llama esto la atención, es una alerta, o sea, les preocupa muchísimo. Investigamos, son los pólipos, resecamos y ni bien resecados el sangrado desaparece ese instante. Porque lo primero que se le ocurre al común y corriente de las personas dice, bueno, sangré en la deposición, es un hemorroides. No es así. No es así. No hay que quedarse sangre porque es de hemorroides, no. Los pólipos, que probablemente son cancerosos, sangran. Sí, entonces, cuando nosotros va un paciente y dice sangré, nosotros le decimos, perfecto, no hay problema. Podrá o no ser un hemorroide, pero también puede ser un cáncer. Así de simple. Tiene ¿sí? que hacerse la Entonces, el examen para hacer, por ejemplo, es la colonoscopía, y el examen va a determinar que el sangrado no sea un cáncer. A eso tenemos que llegar. Si no es un cáncer, el resto obviamente va a ser más tratable. Pero lo que vamos nosotros a pretender es descartar un cáncer. Paciente
que va, realiza su deposición y es con sangre, hay que descartar un cáncer, cualquier edad que este sea. ¿Sí? Hemos encontrado cáncer colorectal, qué sé yo, 18, 19 años, pacientes. ¿Sí? Entonces, antecedentes, obviamente, hace muchos años atrás, ha seguido teniendo deposiciones con sangre, nunca se le investigó, tratamientos, qué sé yo, para hemorroides, para parásitos y todo, y listo. Pero no es así. Sangrado rectal igual colonoscopía. Doctor, en los países de la Comunidad Europea parece que en las estadísticas que yo he leído, dice el cáncer de estómago ha descendido, pero el cáncer de colon ha aumentado. ¿Cómo estamos aquí? Se está invirtiendo igual. Nosotros, por ejemplo, sin embargo, no podemos tampoco decir que el cáncer de estómago está disminuyendo. O sea, obviamente los dos están en ascenso. Aquí en nuestro medio. En nuestro medio. Dos cosas pueden ser. La primera, obviamente, que estadísticamente sí estén ascendiendo, pero también puede darse otro fenómeno, que aquí la gente ya está creando mucho más conciencia. Ya se da cuenta que hay este tipo de situaciones, dice, mire, me encontré a un vecino joven que ya tiene cáncer de estómago y doctor, vengo a hacerme una endoscopía porque yo tengo un poco de síntomas. ¿Sí? Entonces, se está creando ya esa conciencia en nuestro medio. ¿Sí? Se le está perdiendo ya ese miedo a la endoscopía, que es un método completamente, digamos, fácil de realizarlo en manos expertas, con complicaciones pero mínimas de probabilidades y que nos permite encontrar una información muy valiosa y a tiempo. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Pacientes que ya estamos detectándolos con mucha anticipación, metaplasias intestinales, displasias, con atrofias, que podemos evitar que llegue obviamente a un cáncer, ¿no? Pacientes que en el esófago tienen, por ejemplo, ya esófago de Barrett, que se hace cirugía antirreflujos y se evitan riesgos, pacientes que se hacen colonoscopías, entonces está dándose este tipo de situación también. Obvio que estamos encontrando más cosas, como había mencionado, estos mismos pólipos, que en la gran mayoría a veces son hallazgos casuales. Usted hace una endoscopía por una gastritis, pero, oh sorpresa, también tiene un pólipo, hay que resecarlo. Claro. ¿Sí? Lo sacamos y evitamos que ese paciente con gastritis haya llegado inclusive a ser un cáncer. Claro. ¿Sí? Pacientes que vienen por una situación de diarreas, qué sé yo, crónicas y todo eso, sin sangrado. Se realiza la colonoscopía y tienen también pólipos. ¿Sí? Entonces, se está dando esta situación, este fenómeno aquí en nuestro medio, la gente está creando esa conciencia de que se necesita estudiar. Y no solo que visite al médico para un examen anual, sino para que también cambie de hábitos. Si el médico le dice, vea señor, no fume, porque el cigarrillo está vinculado con todos los cánceres del organismo. Si le dice, disminuye el consumo de alcohol, cambie la dieta, esa dieta muy hidrocarbonada, donde la persona termina siendo obesa y siendo obesa termina siendo diabético. Entonces, también la población tiene que empezar a cambiar de hábitos alimentarios, más verduras, más legumbres. Eso creo que es un factor protector. Sí, más que todo, yo diría que en la parte gastrointestinal, el incrementar mayor cantidad de fibra ayuda mucho en lo que es la cuestión del tránsito intestinal. En la cuestión del cáncer de colon, por ejemplo, las ingestas de fibra evitan que esto se pueda dar, ¿sí? Porque se elimina mayor cantidad de desechos a nivel colónico con la cuestión de la fibra. Pacientes que tienen, por ejemplo, diarreas crónicas o que tienen estreñimiento crónico, ¿sí? Hay que investigarlos, hay que estudiarlos, porque los hábitos evacuatorios, ¿sí?, tienen que ser normales, correctos. Me dicen, por ejemplo, doctor, pero ¿cuántas veces tengo que ir al baño en el día a realizar la deposición? No son solamente cuántas veces, puede ser una, pueden ser dos, probablemente hasta tres, ¿sí?, las aceptables, pero no tienen que ser ni con esfuerzo, es decir, ni realizar demasiada fuerza para hacer la deposición, sino demorarse tanto tiempo, pero tampoco tienen que ser diarreicas. ¿Sí? Tienen que estar en una consistencia normal, blanda, ni gruesa ni seca tampoco, ¿sí? Ni casi diarreica, y hacerlo con toda la normalidad, con toda la tranquilidad, sin demorarnos demasiado. Y sin pujar. ¿Sí? Exactamente, porque esa es la cuestión, ¿no? Entonces, tener placer, obviamente, el momento de ir al baño.
¿Sí? Entonces son temas que unas personas muchas veces confunden porque es una situación que al médico le tienen como un poco de recelo, de vergüenza, de contar este tipo de cuestiones, pero no es así. Nosotros los médicos estamos preparados para escuchar ese tipo de información. Claro. Desde la consulta general hasta los especialistas estamos en la obligación de indagar ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Hay que hacerlo. ¿Sí? Y cuando hay, por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado rectal, jamás olvidarnos de realizar un tacto rectal los médicos. Jamás. Hay que realizarlo. Porque poco a poco la población tiene que adaptarse a este tipo Sí. de exámenes que no se han hecho antes, Sí. pero que son como el tacto rectal en el varón. Es mandatorio porque Hay que hacerlo. el urólogo requiere conocer la consistencia de la glándula Sí. prostática. Mi doctor, yo siempre quiero agradecerle a usted, muy gentil. Nuestros programas, para que conozcan nuestros televidentes, están ya en el YouTube. Se puede entrar a la Salud al Día, utv.gmail.com, y usted va a encontrar ya más de 60 programas que estamos subiendo todos los días para que usted pueda consultar qué programas requiere. Así que, mi doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Está trabajando en la Nueva Clínica Moderna. Sí. Así estamos en la Nueva Clínica Moderna y también en el Instituto Médico de Especialidades. Sí, así es. Entonces, para toda la colectividad, recordar esto, sangrados rectales, investigarlos. Siempre investigar, obviamente, para evitar un cáncer en la parte gastrointestinal. Y que cada vez están en aumento. De todas maneras, nosotros tenemos que cambiar de hábitos alimentarios. Muchas gracias al doctor Richard Carrillo Espín, gastroenterólogo. Muchas gracias a ustedes. Este programa se repite a las 14 o a las 2 de la tarde. Le esperamos el día de mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.